¿Qué tal, amigas y amigos? En torno a la liberación de Lori Berenson ya he dicho algunas palabras en Trinchera Libre, pero luego el Consejo por la Paz, la institución que yo tengo el honor de presidir, ha emitido un extenso y detallado pronunciamiento analizando lo que significa a fondo la excarcelación de esta terrorista. El Consejo por la Paz señala, en primer lugar, que el tema central de la vida nacional es la seguridad, que es muy difícil que haya seguridad en un país en donde tenemos apenas 126.000 policías para 30 millones de habitantes, o casi 30 millones de peruanos, que es muy difícil que haya seguridad en un contexto en el cual sabemos que hay mucha corrupción en las filas de la policía y conocemos perfectamente bien lo que pasa en los penales, desde donde se dirigen extorsiones, secuestros y donde además ya hay, por cierto, células senderistas funcionando y que han vuelto a las andadas, como lo hacían en el pasado, creando escuelas subversivas. Todo esto en el marco legal que ha permitido que Lori Berenson sea liberada, que ha permitido no solamente que ella sea liberada, sino que muchos otros terroristas no arrepentidos obtengan los mismos beneficios y que va a provocar que en el futuro salgan personajes emblemáticos como la bailarina de Abimael Guzmán, Maritza Garrido Leca, y nadie menos que Osman Morote, el temido número 2 de Sendero Luminoso. ¿Cómo ocurre todo esto? Tenemos que hacer un recuento para poder conocer la realidad y para que se reconozca también quiénes son los verdaderos y auténticos responsables de este atentado contra la seguridad del país. Durante el régimen de Alejandro Toledo, en aplicación de una resolución del Tribunal Constitucional que respondía a un amparo presentado por un sector de la izquierda peruana, se expidieron los decretos legislativos 921 y 927. Estos decretos son la madre del cordero de lo que está ocurriendo ahora. En ese momento, nosotros salimos en forma solitaria a cuestionar esas normas legales. Y por supuesto, obtuvimos el silenciamiento parcial en los medios de aquellos que están ciertamente manipulados, controlados o que sirven a los fines de la izquierda caviar peruana. Pero se supo lo que estaba pasando y dijimos que esto iba a tener consecuencias nefastas en el futuro. El 921, que no ha sido derogado, está perfectamente vigente, prácticamente elimina la cadena perpetua en el Perú. Establece que cuando un reo condenado a cadena perpetua por terrorismo cumple 35 años, el Estado peruano puede revisar la pena y finalmente excarcelarlo. Esto podría ocurrir con Abimael Guzmán, si bien es cierto que la proyección de vida de Guzmán no daría para que llegue a los 35 años en prisión. Si así ocurriera, y si el Estado peruano considera que los fines de esta encarcelación, de esta prisión, han sido cumplidos y en consecuencia que el reo sea rehabilitado, tendríamos a Abimael Guzmán circulando por las calles de diferentes lugares del Perú o por sus zonas rurales. El 927, que es el otro decreto legislativo, fue derogado en octubre del año pasado, precisamente por otro escándalo que se armó. Jamás debió expedirse esa norma. Esa norma es la que establece que los terroristas que purgan sus penas tienen, para comenzar, el beneficio del 7 por 1. Significa por 7 días de trabajo o de educación se les deduce un día de pena. Este beneficio, que normalmente es del 2 por 1, se ha aplicado solamente a los reos comunes, pero excluía tanto a los terroristas como a los narcotraficantes. Curiosamente, se ha establecido el 7 por 1 solamente para los terroristas y no para los narcotraficantes, alegando que no puede haber discriminación, que la Constitución establece que las normas son iguales para todos y que no puede ser que haya beneficios carcelarios para unos y no para otros. Esta caviarada, porque eso es lo que es,
es lo que ha provocado que además se establezca en ese decreto legislativo la posibilidad de la liberación condicional. Y como naturalmente la retroactividad en las leyes solamente puede ser benigna, al derogarse el 927, y sobre esto hablaremos más extensamente en la siguiente etapa de este programa, no se podía establecer que esto fuera retroactivo y en consecuencia quienes se acogieron al vigente 927 hasta su derogatoria, como Lori Berenson, gozan o han gozado de esos beneficios.